¿Star Wars está muerta? Pues no, amigo, pero algo peor está pasando. Y hoy te voy a contar todo lo bueno, lo malo y lo raro. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo y hoy vamos a hablar de la galaxia muy lejana, que poco a poco se está sintiendo como que queda más y más cerca y no en el buen sentido, desafortunadamente. Miren, The Mandalorian en Grogu se estrenó en cines, 7 años después de que Star Wars estuviera en salas. 7 años. Y en lugar de que el mundo enloquezca, la conversación general se queda en está pasable. Sí, solo pasable. Para una franquicia que algún día fue capaz de paralizar conversaciones enteras, generar obsesiones generacionales, hacerme brincar de una cama a otra con mi espada láser de plástico y convertir cada estreno en un evento cultural planetario, ¡súper bien! ¡Ja! ¡Qué tiempos! Pero esperen, antes de que empiecen a llorar vistiendo su traje de Mandalorian, déjenme contarles toda la historia completa, porque esto es mucho más complicado, interesante y francamente sarcástico de lo que parece a primera vista. Hablemos de taquilla, porque ahí está el primer gran drama. Las proyecciones más recientes colocan a The Mandalorian en Grogu en unos 160 o 170 millones de dólares globales solo en su primer fin de semana largo. En Estados Unidos podría rozar los 100 millones en 4 días. Eso suena increíble, dirán algunos. Y sí, es mucho dinero. Pero aquí viene la parte incómoda. Eso la dejaría por debajo de Solo, una historia de Star Wars. Sí, la misma Solo que en 2018 se convirtió en el mayor trauma financiero de Lucasfilm. Esa película que nadie pidió y que persigue a Disney como un fantasma en cada reunión de directivos. Ahora bien, ¿eso significa que The Mandalorian en Grogu es un desastre? Para nada. La película costó alrededor de 165 millones de dólares de producción, que dentro del universo Star Wars casi suena modesto. Y según fuentes cercanas a Disney, necesita entre 500 y 600 millones mundiales para entrar en beneficios. Viendo el boca a boca positivo y el tirón familiar de Grogu, no parece imposible. Y aquí está el microdato que pocos mencionan. Grogu lleva años siendo literalmente una máquina de imprimir dinero. Fue el juguete más vendido de toda la línea Star Wars en 2021 y 2022. La serie de Mandalorian generó más de $1,000 millones solo en merchandising. Sí, escucharon bien, $1,000 millones. En muñequitos, pijamas, tazas, fundas de celular y sabe Dios qué más. Entonces Disney no vive solo de las entradas de cine, vive del ecosistema completo. Y ese ecosistema sigue funcionando. Pero, y aquí viene lo que nadie quiere admitir en voz alta, ¿cuándo fue la última vez que Star Wars te hizo sentir algo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que un estreno de esta saga te quitó el sueño? Piénsenlo, los espero. ¿Ya? Bien, porque ese silencio incómodo que acaban de experimentar es el verdadero problema. El analista senior de Roth Capital Partners, Eric Handler, lo dijo sin filtros. Star Wars no está resonando con los jóvenes como lo hizo con generaciones anteriores, y los datos le dan la razón. Los ingresos de cada película han ido bajando progresivamente desde el despertar de la fuerza. ¿Por qué pasó esto? 2 palabras: demasiado contenido. Desde que Disney compró Lucasfilm en 2012, día nefasto para la fuerza, por $4,000 millones, la estrategia fue simple: más Star Wars, más series, más películas, más juguetes, más todo. Y al principio medio funcionó. Las primeras temporadas de Mandalorian fueron fenomenales. Andor llegó y me alucinó con la historia y su calidad cinematográfica. Pero en el camino también llegaron Obi-Wan Kenobi con esa persecución a pie que daba vergüenza ajena. El libro de Boba Fett, que era una buena idea, pero la echaron a perder. Y Aconate, que dividió a la fandom de maneras que no voy a entrar en detalles, pero fue otro día nefasto para la fuerza. Y poco a poco el público fue llegando a una conclusión peligrosa. Star Wars ya no es especial, porque siempre hay más Star Wars a la vuelta de la esquina. El propio Bob Iger, CEO de Disney, lo reconoció hace tiempo. Dijo, y cito casi exacto, produjeron demasiado rápido. Cuando el jefe de Disney admite públicamente que se les fue la mano, algo gordo está pasando. Y eso conecta con otro problema brutal que señalan exhibidores y analistas. La campaña de marketing de The Mandalorian en Grogu fue, en palabras de varios profesionales del sector, sorprendentemente floja para una película que debía representar el gran regreso de Star Wars en las salas. Había acción, sí, había Grogu haciendo cosas adorables, pero faltaba esa energía épica, casi operística, que antes definía la saga.
Y lo más irónico de todo es que The Mandalorian nació precisamente porque se sentía diferente dentro de Star Wars. Western espacial, escala íntima, personajes nuevos lejos del drama Skywalker. Lo que salvó a Star Wars en Disney Plus puede que no sea suficiente para rescatarla en las salas. La ironía es tan grande que casi duele. Pero no todo está perdido. Y aquí viene la parte interesante que a lo mejor no han escuchado todavía. En mayo de 2027 llega Star Wars Starfighter, dirigida por Shawn Levy, el mismo director de Deadpool y Wolverine, y con Ryan Gosling en el papel principal. Sí, Ryan Gosling en Star Wars. El mismo Ryan Gosling que este año protagonizó Project Hail Mary y demostró que puede cargar una película completamente solo. El mismo Ken del universo Barbie, el mismo tipo que atraviesa uno de los mejores momentos de popularidad de toda su carrera. En la industria ya la describen medio en broma como el Top Gun de Star Wars, una historia completamente nueva, sin personajes heredados, sin el peso de 40 y pico de años de lore y drama familiar. Solo una aventura nueva, con un actor en su mejor momento, en el universo más famoso del cine. ¿Puede Ryan Gosling salvar Star Wars? Honestamente, si alguien puede atraer espectadores que no han tocado la saga en años, ese alguien es él. Y Lucasfilm lo sabe. Esto no es casualidad. Es una apuesta calculada para lo que Shawn Levy describió en Star Wars Celebration 2025 simplemente como una nueva aventura, sin nostalgia forzada, sin presión de ser el regreso épico de nada. Solo una buena película de Star Wars. ¡Wow! ¡Qué concepto tan radical!, ¿verdad? Yo crecí con Star Wars, ustedes probablemente también. Esta saga tiene algo que pocas franquicias han logrado. Conecta generaciones. Abuelos, papás, hijos, viendo lo mismo, emocionándose con lo mismo. Bueno, eso era antes, porque ahora creo que ya no, desafortunadamente. Dado que esa magia no viene sola, hay que cuidarla, y durante un buen rato Disney no la cuidó como debía. Entonces, ¿dónde estamos parados? The Mandalorian en Grogu probablemente va a ser rentable, va a vender muñecos, va a reactivar Disney Plus, va a hacer dinero. Todo eso parece bastante claro, pero Star Wars no puede vivir eternamente de lo suficiente. No puede conformarse con ser una franquicia que medio funciona. Necesita volver a entusiasmar, necesita volver a ser un acontecimiento, necesita que chicos de 10 años salgan del cine queriendo ser Jedi o Mandalorianos o lo que sea que Ryan Gosling interprete en 2027. Y por primera vez en muchos años, el futuro más prometedor de la galaxia muy lejana no depende de la fuerza ni de un sable luz, depende de un canadiense de 40 y pico de años con una sonrisa de oro. La fuerza es fuerte en él, o al menos eso esperamos todos, porque así como van las cosas, es la única opción para Star Wars en el cine. ¿Y ustedes qué piensan de esto? ¿Creen que Star Wars ya no lo salva nadie? Como yo, desafortunadamente lo estoy pensando. Cuéntenme en los comentarios que me encanta leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros, eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.